Antes de que el hombre viera la luz, ya existía un reino invisible. Un reino donde los ángeles, seres celestiales creados por Dios, se movían con propósito y poder. Fueron los primeros testigos de la creación, los primeros en escuchar la voz que ordenó que apareciera la luz. La Biblia revela en Job 38:7 que las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Estos hijos de Dios, los ángeles, fueron las primeras criaturas espirituales destinadas a servir ante el trono eterno. En ese tiempo, antes del tiempo, el universo no estaba vacío. Latía con vida espiritual. Miles y miles servían, millones y millones adoraban. Cada rango angélico tenía su propósito y cada movimiento se realizaba con precisión divina. El mundo físico aún no había sido creado, pero el trono de Dios ya estaba rodeado por una corte viviente, compuesta por mensajeros, guardianes y guerreros. Lo que para nosotros es un misterio, para ellos era algo común. No solo veían la gloria, vivían en ella. Los ángeles se mencionan desde el principio de las Escrituras como participantes activos en la historia divina. Fueron testigos de la formación de la tierra, la formación de los mares, el surgimiento de las montañas y el aliento que dio vida al hombre. La creación material fue simplemente un reflejo de un orden ya existente en el cielo. El apóstol Pablo lo confirma en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Estas palabras revelan una profunda verdad. Antes de que el polvo se convirtiera en carne, la jerarquía, la autoridad y el propósito ya existían entre los seres espirituales. Estos seres celestiales no surgieron por casualidad. Fueron creados para llevar a cabo la voluntad divina. Son instrumentos del gobierno de Dios, expresiones vivas de su sabiduría. Algunos protegen, otros proclaman, y otros luchan. Cada uno de ellos refleja un aspecto del carácter del Creador: fuerza, obediencia, santidad y autoridad. Por lo tanto, cuando los profetas y patriarcas se encontraron con el mundo espiritual, la impresión fue inconmensurablemente poderosa. Abraham vio a 3 desconocidos con forma humana, mensajeros celestiales. Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera que conecta el cielo y la tierra. Daniel vio seres de luz, cuya presencia agotó sus fuerzas. Todos presenciaron algo que sobrepasa la comprensión humana: el movimiento incesante del reino espiritual. El cielo es un reino de orden. Allí nada ocurre por casualidad. Cada movimiento, cada orden, cada respuesta está sujeta a una jerarquía establecida desde el principio. Colosenses 1:16 declara: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas palabras describen el gobierno del universo espiritual, donde los ángeles no son simplemente mensajeros, sino participantes activos del gobierno divino. Entre la multitud de siervos en el trono, hay diversos niveles de autoridad. Algunos cumplen las órdenes directas del Creador, otros supervisan reinos y otros protegen naciones enteras. Hay quienes luchan, quienes proclaman y quienes simplemente permanecen en la presencia de Dios, adorándolo incesantemente. Esta división no se basa en méritos, sino en un propósito. Cada uno fue creado para ocupar un lugar preciso en la estructura celestial. El profeta Daniel describió esta realidad, viendo a miles y miles sirviendo ante el trono y a millones y millones de pie ante él. No era confusión, sino una organización perfecta. Cada ángel conocía su función y ninguno se movía sin rumbo. El cielo es un reflejo del orden del Creador, donde el poder fluye de arriba hacia abajo como un río vivo, y el universo responde a la voz que lo creó todo. Cuando Dios decide actuar en la tierra, sus órdenes descienden a través de esta cadena celestial. Desde los tronos más altos hasta los ángeles enviados para realizar tareas específicas,
todo ocurre en una secuencia precisa. Así, los decretos divinos llegan al mundo físico. Cuando un profeta ora, cuando una promesa debe cumplirse, se produce un movimiento en lo invisible. Se envían legiones, descienden mensajeros y la voluntad de Dios se revela en el momento señalado. Pero la jerarquía celestial se mantiene no solo por la fuerza, sino también por la fidelidad. Allí, poder no significa dominio, sino obediencia. Lo que mantiene el reino espiritual en equilibrio es la perfecta sumisión de cada ser a la voluntad del Creador. Ningún ángel busca su propia gloria, pues toda la gloria pertenece a quien está sentado en el trono. Por eso, cuando el salmista dice, «Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra», en el Salmo 104.20, revela el secreto que preserva la armonía del cielo. Y, sin embargo, entre millones de siervos fieles, existen diferencias en la cercanía. Algunos se sitúan en los bordes del trono, otros más cerca de la presencia misma, donde la santidad es tan intensa que el aire mismo es fuego. Estos son quienes mantienen la atmósfera de gloria, quienes viven ante el Altísimo, proclamando su santidad día y noche. Mientras otros luchan o marcan el paso, estos existen solo para exaltar el nombre de Dios. La estructura celestial es perfecta, pero dentro de ella hay lugares donde el hombre jamás podría morar. Son niveles de pureza e intensidad espiritual que superan la comprensión humana. Allí, la presencia de Dios es absoluta, y los seres que habitan en estas esferas no solo le sirven, sino que viven en constante adoración. La santidad que los rodea está viva, como si la luz misma tuviera forma y voz. Y es en este punto más alto de la creación, ante el trono que nunca se apaga, donde se encuentran aquellos que contemplaron por primera vez la llama de la santidad. No hablan por sí mismos, no miran al mundo, no conocen distracciones. Estos son quienes moran en las llamas del altar eterno, sosteniendo la adoración que sustenta el universo. Se llaman serafines. Los serafines son el fuego de la adoración. Isaías fue la primera persona en ver lo que pocos se atrevieron siquiera a imaginar. Ante él, el trono de Dios se abrió en todo su esplendor, y alrededor de este trono había seres envueltos en llamas. No eran criaturas comunes, sino ángeles de fuego vivo, movidos por la santidad misma de Dios. Los describe en el 6º capítulo de su libro. Los serafines estaban de pie a su alrededor. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Estos seres no necesitan espadas ni coronas, pues su poder reside en la adoración. No luchan, no llevan mensajes, no custodian fronteras. Su único propósito es exaltar incesantemente el nombre del Señor. Sus voces resuenan en perfecta armonía, proclamando, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Cuando el profeta oyó este sonido, el templo tembló, los cimientos se estremecieron, e incluso el aire se estremeció con la presencia divina. El fuego que rodea a los serafines no es destructivo, es puro. Arden porque habitan en la presencia de la santidad absoluta. Ninguna impureza puede permanecer cerca de ellos, pues donde están, el pecado es destruido. Isaías presenció esto cuando uno de los serafines se acercó al altar con un carbón encendido. Le tocó los labios y dijo, «Tu iniquidad es quitada, y tu pecado es purificado». Este toque no fue un castigo, sino una transformación. La misma llama que purificó al profeta mantiene la admiración en el cielo. Los serafines son el corazón de la adoración celestial. Cada aleteo marca el ritmo de la eternidad. Nunca descansan, nunca se cansan, nunca apartan la mirada. Cubren sus rostros con 2 alas en señal de reverencia, sus pies con 2 en señal de humildad, y con 2 vuelan, expresando el incesante movimiento de la gloria. Todo lo que hacen es un reflejo de la presencia en la que viven. No tienen voluntad propia, pues toda su voluntad es consumida por el fuego de la santidad.
La visión de Isaías muestra que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la obediencia. Cuando una persona toca el fuego de Dios, comienza a comprender lo que estos seres saben primero. No hay meta más alta que vivir en total entrega. Por lo tanto, nunca apartan la mirada del trono, pues saben que toda la existencia depende de quien lo ocupe. Los serafines representan la cumbre de la adoración, el sonido más puro del cielo. No preguntan ni cuestionan, sino que simplemente proclaman lo que ven. Y lo que ven es gloria. El sonido de sus voces ha sido el mismo desde el principio de los tiempos. El mismo que resonó cuando se creó el mundo. Cantan al Dios que no cambia. Y este canto mantiene el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Su presencia revela que el trono de Dios no está en silencio. Está rodeado de una adoración viva e incesante. Cada vez que entonan el himno sagrado, se revela un nuevo reflejo de la gloria divina y la creación responde. Por eso el universo no se derrumba, lo sostiene un coro eterno. Mientras los serafines estén ante el trono, el fuego de la santidad seguirá ardiendo. Nada se mueve sin su adoración, nada sucede sin este sonido. Pero hay otros seres que también participan en el servicio del trono, no del fuego, sino del poder. No solo contemplan la gloria, sino que también custodian el acceso a ella. Los querubines, guardianes del Edén y del trono. Cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, el sonido del paraíso se desvaneció. Los árboles ya no danzaban al viento de la presencia divina, y la luz que emanaba de la comunión con el Creador se desvaneció de la tierra. Entonces sucedió algo majestuoso y terrible. Génesis, capítulo 3, versículo 24, dice, expulsó, pues, al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que giraba por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta fue la primera vez que los ojos humanos vieron a los querubines, no como una leyenda, sino como la realidad viviente de los guardianes celestiales situados entre el hombre caído y la eternidad. Estos seres no son simples mensajeros ni guerreros extraordinarios. Fueron creados para morar donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder. Marcan la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre lo que se puede tocar y lo que permanece intacto. Los querubines no vienen a hablar. Vienen a proteger. Son un recordatorio viviente de la frontera entre el Creador y el pecado, donde están, nada impuro puede permanecer. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el arca de la alianza, los querubines reaparecieron como símbolo de la presencia divina. Éxodo, capítulo 25, versículos 18 a 22, describe esto en detalle. Harás 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás de oro, en los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, y sus rostros estarán vueltos el uno hacia el otro. Entre sus alas, se hizo visible el trono invisible de Dios. Allí, entre los querubines, se revelaba la gloria del Altísimo. El sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo una vez al año, se acercaba al arca temblando. Allí, entre las alas de oro, rociaba la sangre del sacrificio y esperaba la respuesta del Dios vivo. La voz que hablaba de entre los querubines era la misma que una vez caminó en el Edén. El lugar más sagrado de la tierra se convirtió en el punto de encuentro entre el hombre y el cielo. Pero la imagen de los querubines no era decoración, sino profecía. Revelaba lo que los ojos humanos aún no podían comprender. La presencia de Dios es accesible, pero jamás puede ser profanada. Los querubines son un recordatorio eterno de que la gloria tiene límites y la santidad está rodeada de fuego. El profeta Ezequiel, el profeta de las visiones, vio a los mismos querubines en un contexto mucho más grandioso. En su libro, capítulos 1 y 10, se describen los seres que portan el trono del Altísimo. Cada uno tenía 4 caras, la de un hombre, la de un león, la de un toro y la de un águila. Estas 4 caras no son una coincidencia.
reflejan el carácter de Dios revelado a través de la creación. El rostro humano simboliza la sabiduría y la razón, el del león la realeza y el poder, el del toro la fuerza y el servicio, y el del águila la visión y el espíritu. Juntos, forman el fundamento del trono, manteniendo un equilibrio entre la razón, la fuerza, la obediencia y la perspicacia. El profeta también describe cómo los querubines se movían con la velocidad y precisión del rayo, y el sonido de sus alas era como el rugido de muchas aguas. Entre ellos había algo como brasas encendidas, dijo, un fuego vivo que no quema, sino que purifica. Este fuego es el mismo que Isaías vio en las manos de los serafines, el mismo que tocó sus labios y lo hizo digno de hablar. Alrededor de los querubines se mueve la santidad. También aparecen en otros pasajes de las Escrituras. David, en el Salmo 18, versículo 10, dijo, cabalgó sobre un querubín y voló, cabalgó sobre las alas del viento. Estas palabras no son poéticas, sino descriptivas. El Creador manifiesta su presencia a través de ellos, moviéndose como el gobernante absoluto del cielo y la tierra. Los querubines son los portadores del trono, el medio por el cual se mueve la gloria. Donde pasan, lo invisible se hace real y el poder de Dios se hace tangible. Estos seres no actúan por voluntad propia. No hablan, no razonan, no interfieren. Su existencia está completamente dedicada a la obediencia. Cuando la gloria se eleva, se mueven. Cuando el trono descansa, permanecen inmóviles. Son un ejemplo de sumisión perfecta, el poder más puro contenido en la obediencia. En el Edén, custodiaban la vida, en el arca de la alianza, ante el trono, están presentes. 3 manifestaciones, un solo propósito, preservar lo sagrado. Desde el principio, los querubines han sido donde el Creador se revela directamente. Y cada vez que una persona intenta acercarse a la santidad sin arrepentirse, son ellos quienes están a la entrada, recordándonos que el acceso a la presencia requiere pureza. Marcan la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre lo que se puede tocar y lo que permanece intacto. Los querubines no vienen a hablar. Vienen a proteger. Son un recordatorio viviente de la frontera entre el Creador y el pecado, donde están, nada impuro puede permanecer. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el arca de la alianza, los querubines reaparecieron como símbolo de la presencia divina. Éxodo, capítulo 25, versículos 18 a 22, describe esto en detalle. Harás 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás de oro, en los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, y sus rostros estarán vueltos el uno hacia el otro. Entre sus alas, se hizo visible el trono invisible de Dios. Allí, entre los querubines, se revelaba la gloria del Altísimo. El sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo una vez al año, se acercaba al arca temblando. Allí, entre las alas de oro, rociaba la sangre del sacrificio y esperaba la respuesta del Dios vivo. La voz que hablaba de entre los querubines era la misma que una vez caminó en el Edén. El lugar más sagrado de la tierra se convirtió en el punto de encuentro entre el hombre y el cielo. Pero la imagen de los querubines no era decoración, sino profecía. Revelaba lo que los ojos humanos aún no podían comprender. La presencia de Dios es accesible, pero jamás puede ser profanada. Los querubines son un recordatorio eterno de que la gloria tiene límites y la santidad está rodeada de fuego. El profeta Ezequiel, el profeta de las visiones, vio a los mismos querubines en un contexto mucho más grandioso. En su libro, capítulos 1 y 10, se describen los seres que portan el trono del Altísimo. Cada uno tenía 4 caras, la de un hombre, la de un león, la de un toro y la de un águila. Estas 4 caras no son una coincidencia. Reflejan el carácter de Dios revelado a través de la creación.
El rostro humano simboliza la sabiduría y la razón, el del león la realeza y el poder, el del toro la fuerza y el servicio, y el del águila la visión y el espíritu. Juntos, forman el fundamento del trono, manteniendo un equilibrio entre la razón, la fuerza, la obediencia y la perspicacia. El profeta también describe cómo los querubines se movían con la velocidad y precisión del rayo, y el sonido de sus alas era como el rugido de muchas aguas. Entre ellos había algo como brasas encendidas, dijo, un fuego vivo que no quema, sino que purifica. Este fuego es el mismo que Isaías vio en las manos de los serafines, el mismo que tocó sus labios y lo hizo digno de hablar. Alrededor de los querubines se mueve la santidad. También aparecen en otros pasajes de las Escrituras. David, en el Salmo 18, versículo 10, dijo, cabalgó sobre un querubín y voló, cabalgó sobre las alas del viento. Estas palabras no son poéticas, sino descriptivas. El Creador manifiesta su presencia a través de ellos, moviéndose como el gobernante absoluto del cielo y la tierra. Los querubines son los portadores del trono, el medio por el cual se mueve la gloria. Donde pasan, lo invisible se hace real y el poder de Dios se hace tangible. Estos seres no actúan por voluntad propia. No hablan, no razonan, no interfieren. Su existencia está completamente dedicada a la obediencia. Cuando la gloria se eleva, se mueven. Cuando el trono descansa, permanecen inmóviles. Son un ejemplo de sumisión perfecta, el poder más puro contenido en la obediencia. En el Edén, custodiaban la vida, en el arca de la alianza, ante el trono, están presentes. 3 manifestaciones, un solo propósito, preservar lo sagrado. Desde el principio, los querubines han sido donde el Creador se revela directamente. Y cada vez que una persona intenta acercarse a la santidad sin arrepentirse, son ellos quienes están a la entrada, recordándonos que el acceso a la presencia requiere pureza. Son la frontera viviente entre lo terrenal y lo eterno. No alzan espadas para atacar, sino para defender. Son muros espirituales que rodean la gloria. Su fuerza no reside en el ataque, sino en la firmeza. No pronuncian palabras, pero por su propia naturaleza expresan autoridad. Y mientras el fuego de la adoración arde incesantemente ante el trono, sus alas permanecen alzadas, extendidas sobre la gloria, como un escudo de santidad. El sonido de sus alas es el susurro de la eternidad, el aliento del cielo. Pero detrás de ellos, sobre las alas, el altar y el fuego, algo aún más maravilloso comienza a moverse. Ezequiel lo describió así: vi como ruedas dentro de ruedas, y su aspecto era como el resplandor del bronce reluciente. Era un mecanismo vivo, movido por el Espíritu, lleno de ojos y luz, que acompañaba al trono donde quiera que iba. La gloria de Dios no estaba inmóvil. El trono se movía, y con él el universo entero. Y pronto el profeta se dio cuenta de que estas ruedas no eran simplemente parte de una visión de seres vivientes, sino Fanim, ruedas de fuego, que transmitían el movimiento del trono mismo. Oh, Fanim, ruedas de fuego. Ezequiel no solo vio el trono, sino también su movimiento. En su visión, el profeta describió algo que lo dejó sin palabras. Y he aquí, vi ruedas sobre la tierra como seres vivientes, y el aspecto de las ruedas era como el color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, y su aspecto y su obra eran como una rueda dentro de otra rueda. Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 y 16. Lo que observó no fue una máquina, sino un ser viviente, los Fanim, ruedas de fuego, que acompañaban y portaban la gloria de Dios. Estas ruedas, llenas de ojos, giraban en todas direcciones, y donde quiera que el Espíritu se movían con él. El sonido de su movimiento era como el rugido de muchas aguas, como un trueno lejano e incesante. El profeta vio en ellos un reflejo de la acción del poder divino. Nada ocurría por casualidad, ni una sola rotación carecía de propósito.
Y los Fanim representan el movimiento eterno de Dios, el círculo perfecto de su voluntad, el orden viviente que gobierna toda la existencia. Los ojos dispersos alrededor de las ruedas simbolizan la mirada de Dios sobre toda la creación. Ni un solo detalle pasa desapercibido, nada escapa a su atención. El mismo espíritu que infunde vida al hombre dirige estas ruedas llameantes. Son símbolo de una presencia que nunca duerme, una gloria que nunca se detiene. Donde quiera que el trono vaya, ellos lo siguen. Donde quiera que el espíritu decide actuar, se mueven con velocidad y precisión. El libro de Enoc también menciona a los Fanim, llamándolos aquellos que nunca descansan, pues sus ojos siempre están fijos en el trono. Su tarea es acompañar el movimiento de la presencia divina, sostener el trono y llevar la manifestación de Dios a través de los cielos. Si los serafines representan la santidad que purifica y los querubines la protección que preserva, entonces los satanim encarnan el poder que mueve. Son un mecanismo viviente de gloria, un reflejo del dominio absoluto del Creador sobre el tiempo y el espacio. Cada rotación de los satanim es un acto de obediencia. No siguen su propio camino, sino que giran según las órdenes del Espíritu. Ezequiel señaló que cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían, y cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto demuestra que el trono no es estático, la presencia de Dios no se limita al espacio. El cielo se mueve, la gloria está viva. El brillo de las ruedas era como metal al rojo vivo, reflejando la luz en todas direcciones. Parecía como si el fuego mismo hubiera tomado forma. Esta visión muestra no solo poder, sino también vigilancia. El fuego simboliza la justicia y la pureza de Dios, y los ojos representan su sabiduría y omnisciencia. Nada puede ocultarse, y nada escapa a su control. Los satanim nos recuerdan que el poder de Dios nunca descansa, Él actúa, se mueve, observa y realiza. Todo lo que sucede, desde las estrellas en el cielo hasta el destino de las naciones, es impulsado por la rotación de estas ruedas invisibles. Cada acto divino pasa a través de ellas, cada juicio y cada milagro está acompañado por su movimiento. Son la expresión visible del poder de Dios, controlando todas las cosas, incluso aquellas que el hombre no puede ver. Ezequiel intentó describir lo que vio, pero sus palabras solo rozaron la realidad que tenía ante sí. Las ruedas giraban en todas direcciones, pero nunca se desviaron de su curso. El trono reposaba sobre ellas, sostenido por su movimiento, y una voz resonó desde arriba, poderosa, firme y llena de gloria. Era una voz que ordenaba al universo, una voz que obligaba a las estrellas a obedecer y al tiempo a inclinarse. Estos seres no hablan, cantan ni luchan. Su adoración es un movimiento constante. Muestran que Dios no solo reina, sino que también se mueve. Su gloria no es estática, sino activa. Cuando la presencia se mueve, el mundo cambia y los límites de lo visible se inclinan ante lo invisible. Mientras el profeta observaba, el trono se elevó y las ruedas lo siguieron. Cada revolución hacía que el espacio se curvara y las llamas brillaran con más intensidad. Parecía como si todo el cielo respirara con el trono. El Creador estaba en movimiento, los Jotanim eran el camino por el que caminaba. Y a medida que este movimiento se expandía, algo en lo alto comenzó a cambiar. La perfecta armonía que sostenía a los ejércitos celestiales sería puesta a prueba, y no todos los que sirvieron ante la gloria permanecerían fieles a la voz que comandaba el movimiento. Guardianes. La primera rebelión celestial. El profeta Daniel registró una visión que reveló una faceta poco conocida del cielo. Vio seres descender a la tierra con autoridad para juzgar, y los llamó vigilantes. Vi en sueños, y he aquí, un atalaya santo descendía del cielo y gritaba a gran voz: corten el árbol y rómpanlo, pero dejen su tocón con sus raíces en la tierra. Daniel, capítulo 4, versículo 13. Estos ángeles no eran mensajeros comunes.
Eran representantes directos del Consejo Celestial, facultados para determinar el destino de reyes y naciones. Los vigilantes, o Irein en arameo, son quienes observan, registran y juzgan. Constituían una asamblea sagrada que supervisaba los asuntos humanos e informaba de todo ante el trono. El propio Daniel habla del decreto de los vigilantes y del mensajero de los santos, el decreto, Daniel, capítulo 4, versículo 17. Estas palabras indican que existía un orden espiritual donde las decisiones se tomaban bajo la autoridad del Altísimo, pero no todos permanecieron fieles a este propósito. Según el antiguo libro de Hanak, 200 de estos centinelas fueron enviados a la tierra para proteger y guiar a la humanidad. Sin embargo, al observar a los humanos, quedaron cautivados por lo que vieron, y los hijos del cielo vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí esposas, cada una de su elección. Hanak, capítulo 6. Así comenzó un crimen sin precedentes. Los ángeles cruzaron la frontera entre lo divino y lo humano, violando el propósito para el que fueron creados. De esta unión prohibida, nacieron los Nefilim, gigantes de increíble fuerza y naturaleza corrupta. La tierra se llenó de violencia, y la sangre de los inocentes clamaba desde sus profundidades. Los guardianes enseñaron a la humanidad secretos que no les pertenecían: brujería, metalistería, el arte de la guerra y la hechicería. Azazel, uno de los líderes, les enseñó a forjar espadas y joyas de oro, convirtiendo los dones del conocimiento en armas de destrucción. El cielo observó en silencio hasta que la corrupción se volvió insoportable. Entonces se pronunció la sentencia. El Todopoderoso ordenó a los arcángeles que descendieran y ejecutaran el juicio. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel fueron enviados con tareas específicas. Miguel, líder de los ejércitos celestiales, debía apresar a los líderes de la rebelión. Rafael debía sanar la tierra de la contaminación de la sangre de los Nefilim. Gabriel debía disipar los espíritus crueles que habían esclavizado al mundo. Y Uriel fue designado para pronunciar juicio sobre los guardianes caídos. La sentencia fue terrible. Ustedes, que estaban en lo alto, han descendido y se han contaminado con las hijas de los hombres. Ahora no tendrán descanso. Enoc fue enviado como mensajero para anunciar que estos ángeles serían confinados en las profundidades de la oscuridad hasta el día del juicio eterno. Así, los centinelas, llamados a vigilar, se convirtieron en prisioneros, y sus nombres se convirtieron en un símbolo de su caída. La segunda epístola de Pedro confirma este destino. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser guardados hasta el juicio. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y Judas añade: pero a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha reservado bajo tinieblas, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Estas palabras no son una metáfora, sino un registro del castigo por la desobediencia. Sin embargo, los fieles centinelas continuaron cumpliendo su ministerio. Velan por generaciones, registran las obras de los hombres y cumplen los mandatos de Dios en silencio. Aparecen cuando los reinos deben pesarse en la balanza, cuando los decretos deben cumplirse, cuando el tiempo de la misericordia da paso a la justicia. La historia de los centinelas caídos es un recordatorio de que incluso aquellos que ven la gloria de cerca pueden caer si sus corazones se apartan de la obediencia. Cayeron no por ignorancia, sino por deseo. Anhelaban poseer lo que se suponía que debían custodiar. Y, tras cruzar la línea de la santidad, se convirtieron en el primer ejemplo de rebelión entre los siervos del trono. Pero el cielo no estaba vacío. Mientras algunos fueron derribados, otros se levantaron para restaurar el orden espiritual. Entre ellos se encontraban los más poderosos, generales de la creación, líderes de los ejércitos celestiales, arcángeles. Arcángeles. Comandantes de los cielos. Antes de continuar, si este mensaje ha bendecido tu vida,
por favor, dale a me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y, si quieres bendecirlo, haz clic en el botón gracias y haz una donación de cualquier cantidad o hazte miembro. De esta manera, podemos seguir invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. Entre la miríada de ángeles que sirven en el trono, hay una orden que se distingue por llevar la carga del liderazgo espiritual y el mando de los ejércitos celestiales. Estos son los arcángeles, generales del reino, mensajeros de la autoridad divina. La palabra en sí proviene del griego arche, que significa principio, poder, y angelos, que significa mensajero. No solo transmiten órdenes, sino que también las ejecutan con poder, representando la voluntad del Altísimo en todo el universo. La Biblia los describe en momentos cruciales, cuando el destino de los reinos y el curso de la historia no dependen de la intervención celestial. Cada arcángel opera en una esfera específica de la voluntad de Dios: justicia, revelación, sanación y sabiduría. Juntos, forman lo que la tradición llama el cuadrado del trono, el fundamento espiritual para gobernar el cielo y la armonía del universo. Miguel, entre ellos, es el príncipe de los ejércitos celestiales, comandante en jefe de las legiones de luz. En Daniel, capítulo 10, versículo 13, el profeta testifica que el mensajero fue retrasado por las fuerzas de la oscuridad hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, acudió en mi ayuda. El mismo libro lo llama el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Es un guerrero que defiende a Israel, el guardián del trono y el líder en las batallas espirituales. El Apocalipsis revela el alcance de su poder. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Miguel personifica la fidelidad en forma de fuerza. Su mismo nombre es un grito de adoración. Miguel, ¿qué significa quién como Dios? Es un recordatorio eterno de que ningún ser creado puede compararse con el Creador. Cada vez que el enemigo intenta ascender, la respuesta llega en el nombre de Miguel. La afirmación de que toda la gloria pertenece solo a Dios. Pero no todo el poder se manifiesta en la guerra. Gabriel, otro arcángel, posee un poder diferente, el poder de la palabra, el poder de la revelación. Es el mensajero de la gran noticia, quien rompe el silencio de Dios para proclamar lo imposible. Fue Gabriel quien se apareció a Daniel, revelándole los misterios del fin de los tiempos. A Zacarías, anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista, y a María, proclamando: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarles y traerles buenas nuevas. Lucas 1:19. Mientras Miguel empuña la espada, Gabriel empuña la palabra. Su voz moldea el destino, sus mensajes mueven el tiempo y su presencia siempre significa que algo divino está por suceder. Rafael, el ángel de la sanación, es un signo visible de la compasión divina. En el libro de Tobit, revela su identidad con las palabras: Soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están ante la gloria del Señor. Tobit, capítulo 12, versículo 15. Sanó la ceguera de Tobit, liberó a Tabia del poder demoníaco y restauró la fe de la familia. Rafael representa la influencia de Dios sobre la fragilidad humana, el consuelo que desciende del cielo. Donde hay enfermedad, Él trae restauración; donde hay miedo, Él trae paz. Es el movimiento silencioso de la misericordia divina entre las personas. También está Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios. Es el portador de la sabiduría, que revela lo oculto. Según el segundo libro de Esdras, Uriel fue enviado para responder a las preguntas del profeta y mostrarle el futuro. La tradición lo reconoce como el ángel que advirtió a Noé del diluvio y le ordenó construir el arca. Él es un destello de entendimiento en medio de la confusión, un destello de comprensión que aleja al hombre del camino de la destrucción.
Su presencia es iluminación espiritual que disipa la oscuridad de la ignorancia. Estos cuatro forman el círculo interior alrededor del trono. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son las cuatro expresiones de la autoridad divina, cuatro fuerzas que mantienen el equilibrio entre la justicia, la revelación, la sanación y la sabiduría. Miguel es la espada que protege, Gabriel es la voz que proclama, Rafael es la mano que restaura y Uriel es la luz que guía. Juntos, reflejan la plenitud del gobierno celestial. Incluso ante las sombras que se rebelan contra la luz, los arcángeles se mantienen firmes. Su autoridad no proviene de la fuerza que poseen, sino de la obediencia que demuestran. Su poder reside en no traspasar los límites de la voluntad de Dios. Cuando Miguel confrontó a Satanás por el cuerpo de Moisés, no mostró insolencia, sino que simplemente dijo, «El Señor te reprenda», Judas, versículo 9. La verdadera grandeza reside en la sumisión al orden divino, incluso cuando se posee el poder de actuar independientemente. Los arcángeles son el vínculo entre el trono y la creación. Luchan, sanan, hablan e iluminan, pero nunca actúan independientemente. Son la mano extendida del cielo sobre el mundo, los guardianes del tiempo y la eternidad. Cada una de sus acciones es un reflejo directo de la voluntad divina en acción. Pero incluso en esta jerarquía perfecta, donde todo era orden, gloria y luz, algo comenzó a cambiar. Entre los querubines que rodeaban el trono, había uno cuya belleza superaba a todas las demás. Su resplandor parecía rivalizar con el amanecer mismo, y su voz podía dirigir coros enteros de ángeles. Pero dentro de su perfección, nació algo nuevo, un deseo silencioso y peligroso. Un deseo como el cielo nunca había conocido. El deseo de ser más que un siervo. Más que un reflejo, más que un ángel. Lucifer, el querubín que se rebeló contra la luz. Antes de la noche, antes de la oscuridad, solo había luz. Y de todos los seres que moraban alrededor del trono del Altísimo, uno brillaba más que todos. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. El querubín ungido, creado para guardar la gloria de Dios, revestido de perfección, sabiduría y esplendor. Ezequiel 28.14 a 15 dice, «Tú eres el querubín ungido, protector, y yo te he puesto. Estuviste en el santo monte de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti iniquidad». La luz que emanaba de él no era suya, sino un reflejo de la presencia de Dios. Cada piedra preciosa entretejida en su ser brillaba como una joya viviente, ónice, zafiro, rubí, topos, esmeralda y oro puro. Su rostro resplandecía como fuego líquido, y su voz, al ofrecer alabanza, hacía temblar los cielos. Caminaba entre las piedras ardientes, ante el trono, rodeado de adoración y pureza. Su propósito era custodiar la gloria, preservar la presencia y mantener el equilibrio del santuario celestial. Ningún ser estaba tan cerca del Altísimo como él. La armonía de su voz dirigía coros de adoración. Los serafines cantaban, los querubines custodiaban, los atonín giraban y Lucifer dirigía el cántico que unía los cielos. Su sonido no era solo música, era orden. Su adoración era el ritmo que mantenía el equilibrio del paraíso. Pero aquello que fue creado para la expresión de palabras deseaba ser glorificado. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, revela el comienzo de su caída. Como has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Como has sido derribado, tú que pisoteabas las naciones. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios, exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Así nació el primer pecado, no de la carne, sino del pensamiento. El orgullo surgió en silencio, y la reflexión. Deseó convertirse en la fuente. La adoración, una vez que ascendía al Creador, comenzó a volverse hacia el interior. El portador de luz. Deseó convertirse en el centro de la luz.
El resplandor que antes reflejaba la gloria de Dios comenzó a rivalizar con ella. El querubín protector, ungido para guardar el trono, deseó sentarse en él. Este fue el primer temblor de la armonía eterna, el primer pensamiento de independencia en medio de la perfección. Y como una llama que se extiende en el viento, esta silenciosa rebelión contagió a otros. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, dice: Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Una tercera parte de las huestes celestiales fue seducida por su belleza, sus palabras y la promesa de gloria sin sumisión. Aquellos que habían nacido para cantar, Santo, 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 ahora se unieron a él, proclamando el nombre que el trono prohibía pronunciar. Entonces el cielo se dividió, no por debilidad, sino por causa de la justicia. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Y no se encontró lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. El estruendo de la guerra desgarró las dimensiones. Relámpagos hendieron los cielos, ejércitos se enfrentaron, y el trono permaneció inquebrantable. Miguel, príncipe del ejército del Señor, se levantó con poder, y el portador de luz fue derribado no por el poder de otros, sino por el peso de su propia maldad. Jesús, en Lucas, capítulo 10, versículo 18, confirmó ese momento con palabras eternas: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El resplandor que había iluminado el trono ahora se convirtió en oscuridad. El estruendo de la caída se convirtió en la marca del primer juicio. Aquel que había sido glorificado se convirtió en maldito, y aquel que dirigía el canto de santidad comenzó a llevar el sonido de la acusación. Lucifer, ahora Satanás, se convirtió en el adversario, el acusador, el destructor. Ya no podía ascender, así que comenzó a corromper lo que está abajo. Donde antes reflejaba luz, ahora propaga oscuridad. No perdió el habla, sino que la distorsionó, no perdió la sabiduría, sino que la pervirtió. Desde entonces, su guerra no se ha librado en el cielo, sino en la mente y el corazón del hombre, buscando profanar en él la imagen del Creador. Sin embargo, el trono no se tambaleó. Los ángeles fieles continuaron sirviendo, el gobierno divino permaneció inviolable y la justicia no se dio un solo paso. La caída del portador de luz no fue una derrota para el cielo, sino una revelación. La santidad no se altera con la rebelión, solo expone la falsedad y afirma lo eterno. El nombre Lucifer, que en su día significaba luz, se convirtió en símbolo de engaño. Aquel que quería ser igual a Dios se convirtió en esclavo de su propio orgullo. Y desde entonces, su derrota ha sido inevitablemente proclamada en la profecía y confirmada por cada victoria del reino. A través de su caída, la creación aprendió que incluso la gloria más alta pierde su significado cuando se separa de la obediencia. Pero incluso en este abismo, el plan de Dios siguió adelante. El cielo continuó actuando, los ángeles permanecieron fieles y la historia divina no se detuvo con el error de uno solo. Pues incluso durante la caída y las guerras, el propósito persistió, mostrar que, al final, toda la creación se inclinará ante el único digno de adoración. Y mientras los ecos de la antigua guerra aún resuenan en las sombras de la tierra, las huestes celestiales permanecen en guardia, cumpliendo la voluntad del Creador, esperando el momento en que todo sea restaurado. Porque el fin de la rebelión no fue el fin del cielo. Fue el comienzo del cumplimiento de un plan que conducirá toda la existencia de regreso al orden perfecto de Dios. Incluso después de la caída y las batallas, el propósito de los ángeles no ha cambiado. Siguen siendo siervos, mensajeros y ejecutores de la voluntad divina. Desde el principio, fueron creados con la misión de servir al Creador y actuar en nombre de quienes heredarán la salvación. La epístola a los Hebreos lo deja claro.
¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Los ángeles no buscan la gloria, no actúan por voluntad propia y no aceptan adoración. Cuando Juan, impactado por una visión, se postró ante uno de ellos, escuchó una respuesta contundente: no hagas eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Esta es la esencia de la naturaleza angelical, la obediencia absoluta. Son un reflejo del poder de Dios en acción, instrumentos de su providencia sobre el mundo. La Biblia revela su presencia en cada momento decisivo de la historia. Los ángeles custodiaron el Edén después de la caída, acompañaron a Abraham en su viaje, rescataron a Daniel del foso de los leones y se aparecieron a los pastores, anunciando el nacimiento del Mesías. Estuvieron con Jesús durante toda su vida terrenal, ministrándolo después de la tentación en el desierto, fortaleciéndolo en Getsemaní y anunciando su resurrección en la tumba vacía. Y estarán con él de nuevo cuando el Hijo del Hombre regrese en gloria. El Salmo 92 horas y 11 minutos dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa revela que la actividad angelical es constante. Protegen, guían y juzgan según el mandato divino. El mismo ángel que salva también puede juzgar, pues ambas acciones son expresiones de la justicia del Altísimo. Cuando el profeta Juan vio el futuro, describió a los ángeles tocando trompetas, derramando copas y abriendo sellos. Cada una de estas acciones reflejaba una etapa del plan divino. Los ángeles no son simplemente testigos de los acontecimientos, son participantes. Son guerreros espirituales, fuerzas que mantienen el equilibrio entre lo terrenal y lo eterno. Pero hay un detalle que pocos notan. Toda la actividad angélica converge en un solo centro: Cristo. Él es el Señor de los ejércitos, aquel para quien y por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Los ángeles luchan en su nombre, hablan en su nombre, sanan en su nombre. Su gloria no reside en su poder, sino en su servicio a aquel que reina para siempre. El Apocalipsis describe el momento final de esta misión. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y los ejércitos celestiales lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 y 14. Estos ejércitos celestiales son los ángeles de Dios, que marchan junto al Rey de Reyes. No vienen a proclamar, sino a dar testimonio del cumplimiento de un plan que comenzó antes de la creación del mundo. Incluso con tan gran poder, los ángeles contemplan algo que no pueden comprender hasta el final de la salvación. Pedro escribió que los ángeles desean penetrar esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Observan con admiración lo que el Creador logra a través del hombre, pues fue a la humanidad, y no a ellos, a quien Dios otorgó gracia y redención. La misión de los ángeles continúa hoy. Invisiblemente, actúan por los justos, cumplen mandatos sobre reinos y protegen a los que pertenecen al Cordero. Pero, por encima de todos sus ministerios, su propósito es manifestar la gloria de Dios y preparar el camino para el regreso del Hijo. Todo lo que hacen, a lo largo del tiempo, es parte del mismo mandato: servir al plan eterno. Y cuando ese plan se cumpla, cuando el tiempo termine y la eternidad se revele de nuevo, los ángeles estarán allí ante el trono, proclamando que todo ha sido restaurado. Pero antes de que llegue ese día, algo más debe ser revelado. Porque por encima de todas las jerarquías, por encima de todos los ejércitos y cielos, existe un nombre sobre todo nombre, y en él toda la historia de los ángeles encuentra su verdadero significado. Cuando las primeras voces celestiales resonaron en el vacío, todo apuntaba a un solo nombre. Cada orden en el cielo,
cada acción de los ángeles, cada movimiento de las estrellas existía con un solo propósito: revelar a Cristo. Él es el centro invisible de toda la creación, la razón por la que los serafines cantan, los querubines custodian, los arcángeles luchan y los atonim giran ante el trono. En él reposa todo el universo y converge toda la historia. El Hijo de Dios no solo fue atestiguado por los ángeles, ellos lo adoraron incluso antes de la creación del hombre. Cuando vino al mundo, las huestes celestiales se apareció a los pastores y proclamó: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Creador se hizo creación, el Eterno se hizo carne, y todo el cielo se inclinó ante este misterio. El mismo Cristo, a quien servían los ángeles, ahora reina sobre todos ellos. Él es el Cordero vencedor, el Rey venidero, el Juez que juzga y el Salvador que perdona. Todo lo creado, visible e invisible, encuentra sentido en Él, y ante Él se doblará toda rodilla, tanto en la tierra como en el cielo. El papel de los ángeles es cumplir su voluntad, pero el papel del hombre es elegir si lo sigue o no, y es precisamente esta elección la que cambia el destino. Los ángeles cumplen órdenes, pero al hombre se le da el don de decidir a quién pertenece. Por lo tanto, toda esta revelación no termina en lo alto, sino ante ti. Porque el mismo Dios que comanda los ejércitos celestiales también te llama por tu nombre. No importa lo que hayas hecho, donde hayas caído ni cuánto tiempo hayas estado ausente. El mismo Cristo, a quien sirven los ángeles, es quien descendió a nosotros, murió en la cruz y resucitó para concederte la vida eterna. La gloria que contemplan los serafines es la misma que Él desea reflejar en ti. Él llama no solo a los santos, sino también a los cansados, a los quebrantados, a los perdidos y a quienes desean regresar. La invitación de hoy es sencilla pero eterna. Regresa a Él. Reconcíliate con el Dios que te creó. Quien moldeó al hombre del polvo y sopló en el aliento de vida, aún extiende su mano. La salvación no es un camino de perfección, sino de dedicación. Si tu corazón siente este llamado, no lo rechaces, pues cada latido de tu corazón puede ser un eco del cielo llamándote a casa. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo porque te has desviado de sus caminos, o quieres comenzar un nuevo camino hacia la salvación eterna, escribe aquí: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya le perteneces, escribe amén en los comentarios. Esta simple palabra es más poderosa de lo que parece. Se convierte en una semilla que el Espíritu mismo usa para difundir el mensaje. Cada amén ayuda a que este mensaje llegue más lejos, tocando corazones, cambiando vidas y revelando que el mismo Dios que mueve los cielos todavía transforma la tierra. Que el Señor te proteja, te restaure y te llene de la paz que viene de arriba. Porque todo lo creado, desde los ángeles hasta la humanidad, existe con un solo propósito: glorificar el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y mientras haya aliento, habrá tiempo para volver. Hasta la próxima.